¿Estamos escuchando? Sí. Bueno, digamos que pues la presentación del doctor Garzón fue muy clarita. Vamos a tratar de llevar todo eso, digamos, a un ventilador. Me gustaría de pronto lo hagamos un poquito interactivo, debido a que, pues si bien el doctor Garzón lo describió de una manera muy adecuada, todo eso que él nos dijo es una gran cantidad de información, de tal manera que es importante ir resolviendo preguntas y vamos resolviendo las dudas, pero de manera práctica. Entonces, si tienen preguntas, por favor las van escribiendo en el chat, las vamos respondiendo y vamos a hablar digamos, del funcionamiento básico de un ventilador cuya variable control va a ser el volumen. ¿Por qué lo vamos a hacer controlado y con volumen? Digamos que ustedes lo pueden hacer de la manera en que quieran, sin embargo, eh, digamos que es importante protocolizarlos y pues no, en general, no se cuenta con que todos son completamente expertos, pues hay unos más expertos que otros. De tal manera que en general vamos a hacerlo, digamos, vamos a hacerlo de manera práctica en la variable control volumen. Lo que les digo no es importante el modo. Ustedes lo pueden hacer por presión, lo pueden hacer por volumen, lo pueden hacer, digamos, en la estrategia que ustedes quieran, pero lo importante es la estrategia de ventilación protectora, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar un poquito aquí a la parte práctica de esto, ¿de acuerdo? Entonces todos los ventiladores, bueno, en general los ventiladores tienen tres gráficas. Recuerden que estas se llaman gráficas escalares. Una pizarrita. Las gráficas escalares quieren decir que comparan una variable con el tiempo, ¿cierto? ¿Sí todos están viendo? Bueno, imagino que sí. Entonces, fíjense que la gran mayoría de los ventiladores pues, se ven las tres gráficas clásicas. Es la gráfica de presión, la gráfica de flujo y la gráfica de volumen, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman gráficas escalares? Porque comparan una variable con el tiempo. Se llaman bucles cuando comparan dos variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, flujo-volumen, que es digamos que es la típica gráfica que uno puede comparar en relación a los bucles. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la programación del ventilador? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le programamos a un ventilador cuya variable de control es el volumen? Recuerden que en general los ventiladores se dividen en modos controlados cuya variable de control es el volumen y el otro cuya variable de control es la presión. Entonces vamos a hablar de un ventilador cuya variable de control es el volumen. Como la variable de control es el volumen, esa es la variable independiente. Y la variable dependiente, por supuesto, va a ser de la presión. Va a ser la presión. Es decir, que la presión va a ser en función de las propiedades resistivas y elásticas del pulmón. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que vamos a programar en un modo cuya variable de control es el volumen, pues es el volumen. Muy bien. Entonces, recordemos, el doctor Javier les dio la fórmula que utilizaron en el Art Network del 2000, el estudio de Roger Brouwer, donde se demostró una disminución de la mortalidad porcentual de 9.8 comparativamente con el grupo de volúmenes altos. Es el estudio que más diferencia o disminución de la mortalidad ha tenido el cuidado intensivo. Por lo tanto, es el estudio más importante del cuidado intensivo. Si estamos en cuidado intensivo, debemos conocer eso. Y demostró que los volúmenes bajos, comparativamente con los volúmenes altos, disminuían la mortalidad. ¿Y por qué pasa eso? Yo siempre doy el ejemplo hipotético. Por ejemplo, usted tiene un trauma, pues alguien tiene un trauma craneoencefálico, se fractura una pierna, incluso un shock cardiogénico. ¿Cuál es la estrategia de uno? Si se fractura, pues si es de operar, se opera y se pone un yeso, es decir, se deja descansar. Si hace un trauma craneoencefálico, ¿qué pasa? Se seda profundo y se, comillas, estrategias de neuroprotección. ¿Por qué creen que los inotrópicos no han disminuido ninguna mortalidad? Si usted tiene un infarto y le está dando duro a ese corazón poniéndolo a trabajar más, pues no es sorpresivo que eso baje mortalidad.
y probablemente incluso se pueden asociar a más mortalidad mal utilizados, sobre todo cuando se utiliza la saturación venosa, que es una práctica de hace 20 años que incluso salió en las guías, recién salió de la recomendación de las guías de Surviving Sepsis del 2016 que salieron en el 2017. Entonces, si un paciente tiene una neumonía y ustedes le dan volumen de 10, de 12 cc por kilo, como era la ventilación anteriormente, pues ¿qué le está dando? Pues le está dando palo a ese pulmón. De tal manera que hay que intentarlo dejar descansar. La ventilación mecánica no salva a nadie. Lo que hay que hacer es dejar descansar el pulmón y que él se recupere. Hay que evitar complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y yo creo que nosotros hemos visto mucho menos SDRA que nuestros profesores, porque en otro momento se ventilaba con volúmenes muy altos. Y sí, probablemente mejoraba la ventilación del paciente e incluso la oxigenación. Recuerden que cuando usted dice falla ventilatoria, cuando habla de ventilación, está hablando de CO2. Es incorrecto decir falla ventilatoria tipo 1 porque la falla respiratoria tipo 1 es hipoxémica, no hipercápnica. Entonces, los volúmenes corrientes en síntesis bajos se asocian a menos mortalidad porcentual comparativamente con los altos. Entonces es importante que todos los pacientes en la unidad de cuidado intensivo tienen que tener tienen que tener la medición de su estatura. ¿Por qué? Porque así se calcula el peso ideal fundamentado en la gráfica del ART Network que les mencionó el doctor Garzón. Y lo vamos a hacer, el estudio fue diseñado entre 4 y 8 cc por kilo de peso ideal. En general, entre más lesionado el pulmón, más bajo el volumen corriente, ¿de acuerdo? Incluso hay propuestas de Gattinoni de ventilación ultraprotectora, donde menciona volúmenes más bajos, entre 4 y 5 por kilo de peso ideal, de peso ideal. Si uno pesa 100 kilos, no le crece el pulmón, al contrario, la barriga se le mete al pulmón y usted le está dando más palo a ese pulmón. Entonces, la ventilación ultraprotectora habla de volúmenes corrientes más bajos con un extractor de CO2. No contamos con él, pero lo que sí por lo menos debemos garantizar es el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde lo programamos? Fíjense aquí. Aquí está el volumen corriente. Y esta es la gráfica del volumen, ¿de acuerdo? Fíjense la onda de presión. Entonces, nosotros tenemos dos morfologías, la onda de bueno, dos no, en realidad hay 4 ondas de flujo. Las más frecuentes en los ventiladores son la morfología de onda continua y la morfología de onda desacelerante. Ustedes pueden utilizar cualquiera teniendo en cuenta los beneficios y complicaciones de cada una. No vamos a detenernos en eso hoy, eso puede ser un motivo de charla para mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa? Este es un ventilador, un Armstrong. En general, cuando usted programa el volumen, lo que está programando es un flujo. En la mayoría de los ventiladores le dan la opción de programar el flujo. Sin embargo, en este le menciona la relación IE. Fíjense acá. Entonces lo vamos a dejar hipotéticamente en una relación IE 1,3, pero inmediatamente lo que nosotros vamos a modificar es el flujo. En general, la relación IE, digamos que lo que en general se recomienda 1,3, 1,4 para empezar está bien, pero hay que tener en cuenta varias consideraciones. Hay publicaciones donde dicen que menos de 1,2.3 se asocia más a sincronías y que probablemente es antifisiológico, pero no hay nada más antifisiológico que la ventilación por presión positiva. Lo que sí hay que tener en cuenta es en que entre más tiempo inspiratorio, más área bajo la curva, mayor tiempo de oxigenación. Digamos que ustedes lo van a organizar la relación IE o el flujo, dependiendo del ventilador con el que tengan, en función de la oxigenación y de la ventilación, es decir, el CO2. Si ustedes su predominio es falla respiratoria hipercápnica o falla ventilatoria, probablemente el paciente se beneficie de una relación IE de 1,4, 1,5. Si es hipoxémico, tiene que estar más cercano al 1,2. Y ustedes le programan eso, lo que van a hacer es modificar el flujo. La frecuencia respiratoria, pues nuevamente ustedes deciden cuál es la frecuencia respiratoria que desean para el paciente. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que todo va a sumar en relación a la lesión asociada a la ventilación mecánica. Lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. ¿A qué me refiero? Dentro de lo que más hace daño es el volumen corriente, ¿cierto?
Sin embargo, si ustedes se fijan en las definiciones más recientes de ventilación mecánica protectora, puntualmente el mechanical power, en su ecuación habla de frecuencia respiratoria. No es lo mismo darle el volumen corriente a 6 cc por kilo, 15, 16 veces por minuto, que 30 veces por minuto. Quiere decir que ese pulmón se está abriendo y se está colapsando, pues no 16 veces, sino 30 veces por minuto. ¿De acuerdo? El FIO2, recuerden que anteriormente los objetivos de oxigenación cambiaron este año. ¿A qué me refiero? Anteriormente, y fundamentado en el estudio de Amato, que fue la base del ARS Network, los objetivos de saturación de oxígeno eran entre 88 y 94%, y sin embargo este año salieron dos publicaciones, UCI Rokes, donde mencionan que en cuidado intensivo cada vez menos es más, pero puntualmente para el oxígeno, menos de 92 puede asociarse a más mortalidad, más de 96 parece ser que no hay beneficio. Sin embargo, sabemos que los radicales libres pueden asociarse a mayor lesión y a mayor inflamación, de tal manera que si no hay más beneficio de 96 y menos de 92 es más peligro. En general los objetivos deberían ser perseguidos entre 92 y 96, ¿de acuerdo? El PIB, el PIB es otra variable. El PIB vamos a tocarlo más adelante. En general, el paciente no se beneficia de un PIB bajo ni un PIB alto, es el PIB que necesita el paciente. Hay muchas maneras de titular el PIB, por lo menos 10. Tomografía, digamos, el gol estándar es la tomografía, que así lo hacían en Italia, el grupo de Milán, es el gol estándar, pero ustedes tienen tomografía por impedancia eléctrica, tienen volumen pulmonar al final de la aspiración, que es un modo único de los Armstrong, donde utiliza el nitrógeno para titular el PIB en función de la mejor capacidad residual funcional. 4, tenemos titular el PIB en función de la mejor driving pressure. 5, fundamentado en la mejor distensibilidad estática. 6, por ecografía, que es más dudoso. En general, ustedes tienen 7 por el estrés, que es titularlo por la presión transpulmonar. Y en general, ustedes tienen muchas medidas, pero con nuestras herramientas es fundamentado en la mejor mecánica pulmonar. Digamos, cuando uno hace una pregunta y cómo le tituló el PIB, la única respuesta incorrecta va a ser la titulada en los índices de oxigenación, porque está demostrado que esos son valores arbitrarios, fundamentados en opiniones de expertos. Ustedes saben que la opinión de un experto es nivel de recomendación C. Es decir, cuando uno dice, en mi experiencia, tiene probablemente el más bajo nivel de recomendación, entonces uno debe estar fundamentado en la mejor literatura. Y son expertos mundiales. Ahora imagínese si yo hipotéticamente dijera que soy un experto, no soy una persona experto mundial, entonces probablemente mi recomendación sería mucho más baja. De tal manera que ustedes se tienen que fundamentar en algo, menos en la tabla de Lars Network, porque demuestra que se utilizan PIB más altos de los requeridos por el paciente. De tal manera, y ya está demostrado. Bueno, otro modo que no se debería utilizar, o sea, en general ningún modo ventilatorio ha disminuido la mortalidad, pero el único modo que sí ha demostrado que hace daño es el SIMB, entonces no evitemos utilizar el SIMB en los pacientes. Es tan cómodo ese modo que aumenta los días de ventilación mecánica y las traqueostomías. Es el único modo que ha demostrado eventos adversos. Entonces hay que dejarlo de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces el PIB, pues más adelante podremos hacer la charla de titulación de PIB, que se debe hacer a la cabecera del paciente y fundamentado por nuestras herramientas. La recomendación probablemente es en función de la mejor mecánica pulmonar de la driving pressure. Y otro punto que programamos es la sensibilidad inspiratoria, preferiblemente por flujo entre 1 y 3 litros por minuto porque es más sensible, ¿de acuerdo? Solo programamos sensibilidad expiratoria cuando es un modo espontáneo, pero esto es un modo controlado, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya que sabemos programar un ventilador, vamos a ver las gráficas. Lo importante en un ventilador son las gráficas. Pues lógicamente los valores absolutos también, pero hay que ver, son las gráficas, porque las gráficas nos dicen mucho. Entonces vamos a empezar con la gráfica de presión. Estamos aquí con un balón. Fíjense que nosotros programamos el volumen, está en 350. Fíjense la presión pico,
que es 30, como es un balón. Fíjese que la presión plató, que es la pausa, es una presión en una pausa inspiratoria. Usted mide la compliance estática en relación a la presión plató. ¿Por qué es estático? Porque fíjense que no hay flujo. Fíjense que no hay flujo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entró la presión, hizo la presión pico. Fíjense aquí que no hay flujo. Se redistribuyó, eso se llama el fenómeno de Pendelov, y por las uniones alveolares, los poros de Kohn, los poros de Lambert y las uniones bronquiobronquiales, disminuye la presión y se homogeniza las presiones y el volumen a nivel intraalveolar. Por eso es que disminuye la presión y eso es el popular fenómeno de Pendelov. De tal manera que como no hay flujo, por eso se llama compliance estática, porque no hay flujo y se acerca más a la presión alveolar. No es la mejor presión, no es lo mejor para medir la presión alveolar. Lo mejor sería tener un catéter en un alvéolo, pero como sabemos que el área de superficie alveolar es de 50 a 100 metros cuadrados, pues casi imposible, pues es muy difícil llegar a un alvéolo. Entonces, hay medidas más cercanas que son las fundamentadas en el estrés, por ejemplo, la presión transpulmonar, donde miden la presión alveolar, fundamentada en la presión plató menos la presión pleural, pero pues no vamos a mencionar eso. Entonces, en pacientes que no tienen alteraciones de la caja torácica, ascitis, síndrome de hipertensión intraabdominal, esa presión plató va a ser muy cercana a la presión alveolar. Entonces, fíjense cuando yo le opongo más resistencia a nuestro pulmón. Fíjense la curva de presión. Hay que aumentar la alarma a esto. Un momento que hay que aumentar la alarma para que nos permita ver cuánto sube la presión. No la hiciste. Entonces, fíjense la presión que llega en promedio, la presión pico a 11. Vamos a comprimir nuestro pulmón y fíjense cómo llegó a 40 y... Estoy jugando, ¿no? Bueno, lógicamente tenemos las dificultades de no tener un pulmón, pero en general, entre usted ofrecer mayor resistencia, vemos que progresivamente va aumentando la presión, ¿de acuerdo? Y el volumen se va a mantener constante porque es su variable independiente. Fíjense que en la medida que nosotros estemos contrayendo nuestro pulmón, fíjense que empezamos con una presión de 30 y fíjense ahorita que estamos en 53. Quiere decir que si la mecánica pulmonar está deteriorándose, las presiones van a aumentar. Siempre hacen la pregunta típica, si a usted le importa más la presión pico o la presión plató, pues todas son importantes, por supuesto todas son importantes, pero recuerden que la presión plató es más cercana a la presión alveolar, y cuando la presión pico se eleva sin tener la presión elevada, en general usted se está enfrentando a un problema de resistencia. Y si la presión plató se eleva en conjunto con la presión pico, pues el problema es que se le cayó la distensibilidad o aumentó la elastancia, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué parámetros tenemos que medir nosotros para la ventilación protectora? Aunque lo vamos a hablar más adelante. En 8 días, entonces, volúmenes corrientes bajos, limitar la presión plateau, preferiblemente menos de 28, menos de 25, entre menos va a ser mejor. Una drive-in pressure que va a ser una diferencia entre la presión plateau y la PIB menor de 15, es el estudio de Amato, o menor de 18, que es el estudio de Villar, el europeo. Sin embargo, en general, entre menos va a ser mejor. ¿Y cómo medimos eso? Entonces, para medirla tenemos que hacer una pausa inspiratoria. ¿Cómo lo hacemos aquí? Entonces, fíjense la gráfica de presión. Fíjense esta gráfica de acá. Y hacemos una mayoría de pausa inspiratoria. Fíjense. Y nos da la presión plateau de 28. De tal manera que, eso es lo que nosotros debemos perseguir. Esas son las variables básicas de un modo cuya variable control es el volumen, por supuesto, muy rápidamente explicado. Y digamos un curso, comillas, rápido de ventilar por volumen. Sin embargo, pues estoy abierto a las preguntas para ir desarrollando, que me parece mejor interactivo porque pues hay mucha tela por cortar. ¿Tienen preguntas? No tengo muchos. En el chat, en este momento no hay preguntas registradas. Preguntas acerca de ventilación protectora, de funcionamiento de un modo cuya variable de control es el volumen. No. Entonces, pues daríamos por finalizado, ya que no. Habitualmente cuando no hay preguntas es que se explicó muy bien o es que no entendieron mucho, entonces puede ser preocupante. Pero es un tema que puede llegar a ser tan complejo como ustedes lo quieran ver. Lógicamente lo estamos intentando explicar de manera, comillas, coquito. Sin embargo, pues por supuesto estamos abiertos a preguntas si las tienen. Bueno, aquí tenemos una pregunta de la primera persona, Carlos Andrés Calderón. Sí, la pregunta puntual es, dice, cuando hay un paciente que presenta autociclado. Esperemos a que desarrolle la pregunta. Carlos, ¿puedes habilitar el micrófono para realizar la pregunta si te queda más sencillo o a través del chat? Bueno, ese tema de las asincronías es muy importante. Dentro de la ventilación protectora, es muy importante tener en cuenta que dentro de todas las variables que vamos a mencionar más adelante, las asincronías, un índice de asincronía mayor del 10% se asocia a más mortalidad. Es decir, que hay que buscar el mejor confort para el paciente. Él menciona el autociclado, vamos a ver si entendí un poquito la pregunta. El autociclado es una asincronía en la cual el umbral de sensibilidad inspiratoria es demasiado bajo y el ventilador autocicla, como por ejemplo cuando el paciente tiene con el impulso cardíaco. Entonces, dice, tengo entendido que es un tiempo inspiratorio corto. No,
El autociclado es una asincronía donde el ventilador cicla sin el paciente haber hecho un esfuerzo inspiratorio. Entonces, como el umbral está muy bajo, lo que hay que hacer es aumentar la sensibilidad inspiratoria, porque como le menciono, está autociclando no por esfuerzos del paciente, sino por otras entidades, como por ejemplo la movilización, los latidos del corazón, ¿de acuerdo? De pronto, no sé si se está refiriendo al doble disparo, porque el doble disparo tiene, sí se puede corregir o aumentando el volumen o aumentando el tiempo inspiratorio. El doble disparo, doble ciclado, tiene una asincronía diferencial que se llama el trigger reverso, una asincronía documentada pues, más recientemente, en el 2013-2014 por Okinawa, un japonés que fue el primero que la describió, y digamos que es el diagnóstico diferencial, pero ahí sí se aumenta el tiempo inspiratorio, se aumenta el volumen y así se corrige la variable del doble gatillo y dependiendo si un trigger reverso, pues sería otro tema. Pero en general creo que le respondí ya la pregunta. ¿Preguntas adicionales? Hola Mauricio, te voy a hacer una pequeña preguntita. Sí, señor. Camilo. ¿Camilo? Sí, bueno, como sabemos, está claro acerca de la inversión de la relación inspiración-expiración, pero en casos que tengamos un SRA severo, que tenga una fácil recuperación, ¿qué validez hay? Pues más que todo para la inversión utilizando otros métodos ventilatorios como el APRB que nos permiten pues jugar un poco más fácil con esa inversión. El APRB, como sus siglas lo mencionan, digamos que es ventilación por liberación de la presión de la vía aérea, APRB, ¿cierto? Es un modo cuya variable control es la presión con relaciones invertidas al extremo que permite respiraciones en la plataforma alta y en la baja no es que no lo permita, sino que es tan corto el tiempo que no hace respiraciones. Voy a mostrarle cómo se vería la gráfica de presión si fuera hipotéticamente una APRB. Entonces vamos a programarlo y ya le menciono acerca de la evidencia acerca de eso. Entonces, aquí programé un B-Level. Programa aquí para que lo vean un poquito más, exagerando las presiones. B-Level quiere decir que tiene dos presiones, una presión alta y una presión baja, ¿cierto? Pero digamos que permite respiraciones en la plataforma alta y en la baja. ¿Qué pasa cuando uno hace APRB? Fíjense en la presión, flujo y volumen. Aquí el flujo es desacelerante porque es un modo cuya variable de control es la presión. Entonces fíjense que lo que hacemos es invertir las relaciones respiratorias, vamos a exagerarlo, y damos un tiempo inspiratorio muy alto y en general más o menos se cuadra 0.75 la plataforma alta. Entonces fíjense, todo lo que dura la inspiración baja y rápidamente sube. Miren, mantiene inspiración, rápidamente va a caer la presión y vuelve y respira. ¿Sí ven? Eso es una PRB, una relación invertida al extremo. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado disminución de la mortalidad en el SRA? Puntualmente, o sea, la estrategia ventilatoria es clave. Yo muchas veces repito que en 2014 salió un metaanálisis de Critical Care donde dice que 15 cosas cambian mortalidad en la UCI, 8 la aumentan, 7 la disminuyen. De esas 7 salió la hipotermia y de esas 6 que quedaron, 3 son relacionadas con la ventilación mecánica. Es decir, que la ventilación mecánica es el 50% de las cosas que han bajado o las cosas que están en relación con la ventilación mecánica en los últimos 50 años en una UCI. El 50%, no un número para menospreciar. Entonces, dentro de las estrategias de disminución de la mortalidad está el prono y la relajación neuromuscular más dudoso, sobre todo con la publicación del año pasado del Rose Trial, donde mencionaban que la relajación neuromuscular puede ser más dudosa. El APRB, el mayor beneficio es cuando en la plataforma alta, o sea, aquí donde está inspirando,
el paciente tiene alrededor de un 40 a 60% de las respiraciones porque los haces posteriores del diafragma se contraen y aumentan el volumen en esas regiones. Pero como uno tiene pronado y sedado profundo y probablemente relajado, está perdiendo el beneficio de la APRB. Es decir, que en el SRA severo se tenía antes como una estrategia ventilatoria de rescate, pero usted pierde el beneficio porque el prono y lo va a tener sedado profundo y probablemente relajado, entonces va a perder el beneficio. Y una cosa que baja mortalidad no puede cambiarse por una que no se sabe. ¿Dónde parece que tiene lugar el APRB? Probablemente en SRA. Ustedes saben que de acuerdo a Berlín se dividen entre 300 y 200, 200, 100, menor de 100. Pero para fines prácticos, SRA severo, incluso publicaciones más recientes de una nueva definición mencionan que menos de 150 es muy diferente al de 150 a 200, hablando puntualmente de la PAFI. Entonces parece ser que esos pacientes que no tienen indicación de sedación profunda, que tienen una PAFI entre 150 y 200, que usted los puede sedar permitiéndole respirar entre un 40 y 60% del ciclo inspiratorio, con PAFI entre 150 y 200, probablemente son los pacientes que se benefician de la APRB, pero son estudios muy pequeños, cercanos a 60 o 70 pacientes que todavía están en estudio. Entonces el mensaje es primero, sedar profundo, controlarlo, pronarlo, la relajación, digamos que en general sí pronados y con asincronías, y y por eso se echó a un lado el APRB, por lo que les menciono de la mortalidad. Aparte, usted imagínese, se ha dado, digamos, comillas, superficial, respirando y haciendo una respiración de 5 segundos, inspiración, y expirando en 0.75 segundos. Inspira, expira, suelta y vuelve a estar arriba. Debe ser sumamente incómodo. Dice el doctor Diego Rodríguez, en un paciente con SRA severo en prono, ¿cuál es la mejor estrategia? Ya, honestamente no hay mejor estrategia que la otra para titular el PIB. Digamos que es mejor ver o no ver. La tomografía por impedancia eléctrica permite ver, es una tecnología que vale 100 millones, pero tampoco ha demostrado con certeza disminuir la mortalidad, sino todas las UCIs grandes lo tendrían. En general, usted tiene que hacerlo multimodal y no por la tabla del ARS Network, no fundamentado en los índices de oxigenación. Es decir, mecánica pulmonar, que finalmente es la mejor driving pressure. Probablemente si usted tiene este Armstrong, que es muy buen ventilador con volumen pulmonar al final de la expiración, con las herramientas que usted tenga y usted escoge el mejor valor. Nuevamente, no es PIB alto ni bajo, es el PIB que necesita el paciente. ¿Preguntas? No, Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí, señor. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Doctor, es que estuve revisando un artículo pues, relacionado a la neumonía por COVID y en el artículo mencionaban que habían dos fenotipos, pues estudiando fenotipos primarios, un tipo L y un tipo H, pues con diferentes características en cuanto a la elastancia, a la relación ventilación-perfusión. Quería saber si de pronto hay algún tipo de estrategia en cuanto al uso del ventilador para esos fenotipos. Sí, señor, esos fenotipos propuestos por Gattinoni y John Marini, donde el fenotipo H hablaban de una alta elastancia, high elastance, y el fenotipo L hablaba de una low elastancia, es decir, una buena distensibilidad. Recuerden que la elastancia es el inverso de la distensibilidad. Y hay un intermedio, también un italiano que lo publicó. En general, uno cuando ha visto neumonías virales, uno lo que nota es que su problema no es de mecánica pulmonar, que las distensibilidades, que la mecánica pulmonar es buena. Tanto así que si usted mira en detalle la definición de Berlín, donde no toman en cuenta la distensibilidad porque falló en demostrar la asociación con severidad y como pronóstico, y clasificación en el SRA, porque pronóstico sí podría ser. Sin embargo, fíjense que no lo llegó a demostrar, porque hay personas que solo tienen alteración en esa membrana alveolo-capilar que mide entre 0,3 y 0,7 micras. Y la mecánica pulmonar está normal. Es decir, eso no quiere decir que sea tan nuevo y no está completamente validado. Si usted tiene una alta elastancia, quiere decir comillas, comillas, porque en realidad usted ventila un pulmón de bebé.
que usted está ventilando un pulmón rígido. Y si usted tiene una baja elastancia, quiere decir que tiene una alta distensibilidad y está ventilando un pulmón que es más distensible. Es decir, que tiene la capacidad de deformar su tejido. Y hay un punto intermedio, pues como su nombre lo menciona, que ni allá ni acá. Sin embargo, en las publicaciones de Nueva York, el promedio de distensibilidad estática fueron alrededor de 35. Es decir, no cambiaron a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos fenotipos pues, que no tienen completamente evidencia. Por eso es que es importante interpretar una mecánica pulmonar para usted determinar cuál es la mejor estrategia del paciente. ¿Y a qué me refiero? Si un paciente con EPOC, ¿cuál es el problema del EPOC? ¿La elastancia o la distensibilidad? Es un problema de, o sea, tiene perfecta la distensibilidad. El problema es que no vuelve a su forma original, ¿cierto? Él está hiperinsuflado. Entonces, probablemente si usted ventila a un paciente con SRA, ese paciente va a tener una mecánica pulmonar adecuada, o bueno, lógicamente depende. Pero si usted ventila a un paciente con COVID, con fibrosis pulmonar, ese paciente va a tener una elastancia muy, muy alta, ¿cierto? O ya el SRA se le volvió una fase fibrótica. Entonces, lo importante es interpretar su mecánica pulmonar, porque nunca va a ser lo mismo ventilar a un gordo de 110 kilos a una persona de 50 kilos. O ventilar a un paciente con EPOC, que su distensibilidad es tan alta comparativamente con una de fibrosis pulmonar. Entonces, el punto que quiero mencionarle es que eso no tiene completamente evidencia y usted finalmente lo tiene que individualizar. Y por eso es que la ventilación mecánica debe ser individualizada y ahí también cobra importancia el PIB. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Gracias. ¿Preguntas adicionales? Yo sé que es un tema muy complicado, digamos, pues, hay gente, como les menciono, experta, otros probablemente no tanto, pero pues la idea es intentarlo hacerlo de la manera más básica para no cometer, pues, digamos, más lesión hacia el paciente, ¿de acuerdo? Dice el doctor Rodrigo Rubio unos comentarios, esperemos qué tenemos para decir. Y buenas tardes. Sí, Doc, ¿cómo le va? ¿Qué más? No, felicitarlos porque un tema tan complejo en tan poco tiempo, pues yo pienso que han abarcado las cosas más importantes, ¿no? Simplemente recordar que cuando nos acercamos a esta temática siempre hay tres elementos, ¿no? El paciente, el ventilador y la interfase. Y si entendemos esas tres cosas, pues muchas veces podemos solucionar los problemas que se van presentando, ¿cierto? Y seguramente en cada temática, pues se hará énfasis en lo que ya hoy de manera muy acertada y asertiva se ha hecho. En el terreno práctico, algunos consejos basados en lo que nos explicó inicialmente el doctor Garzón. Recomendarle a los médicos que van a intubar los pacientes siempre tratar de escoger el tubo de mayor tamaño en lo posible, porque el cambio de un 7.5 a un 8 o de un 8 a un 8.5, ese punto 5 varía la resistencia en la vía aérea de la cuarta potencia. Entonces la mecánica pulmonar va a ser más favorable en la medida que se tenga un mejor tubo endotraqueal y va a facilitar también el manejo de las secreciones. Otro punto fundamental es siempre correlacionar la mecánica ventilatoria con la placa de tórax y la gasimetría arterial. Por eso tratar de hacer en lo posible que sea en un mismo tiempo, no la placa tomada hace 6 horas, ni los gases hace 4, sino en lo posible tener como, o en una sola instancia, como la precisión del momento clínico del paciente. Por lo demás, nuevamente resaltar, porque resumir esto en tan poco tiempo, solamente que para los participantes que hagan el ejercicio propio de identificar en qué están fallando y asimismo traer para las próximas reuniones las inquietudes, porque de lo contrario, estos son temáticas que cada caso, como usted lo dijo, es una situación y un reto en particular. Y nuevamente lo felicito al doctor Garzón y a usted por la brillante presentación. Muchas gracias, doctor Rubio,
comentario. Doctor Márquez, hay una pregunta que me enviaron al chat. En un paciente con SDA con parámetros ventilatorios de protección, ¿hasta qué valores se puede llevar la hipercapnia permisiva? Qué buena pregunta. En general, la hipercapnia permisiva, o sea, el CO2 en general, si usted tiene un paciente con CO2 muy alto, ¿se asocia más mortalidad? La respuesta es sí, pero no en función que el CO2 esté elevado, sino que probablemente el paciente tiene mayor espacio muerto. Teniendo en cuenta que usted tiene espacio muerto anatómico, funcional, y ese es el resultado, y el resultado de esos dos es el fisiológico. De tal manera que probablemente ese paciente está más enfermo, primer punto. Segundo, en general el CO2 no hace daño, en general, teniendo en cuenta que usted tiene que perseguir objetivos de CO2 cuando el paciente es neurocrítico o el paciente tiene falla derecha. Porque en el paciente neurocrítico aumenta el flujo y usted puede hacer hipertensión por hiperflujo, y en la falla derecha aumenta la resistencia vascular pulmonar, y pues si tiene falla derecha y le aumenta la resistencia vascular pulmonar, pues hay que tener en cuenta que cercano al 16 a 17% de los pacientes con SDA hacen falla derecha. Tanto así que Jordi en el 2013, una publicación donde mencionaba que hasta cuando el PIB, decía él en su editorial, que solo hasta cuando el ventrículo derecho lo tolerará. Y pues tiene sentido, si usted aumenta el PIB y no le aumenta mucho la resistencia vascular pulmonar, quiere decir que está abriendo el alvéolo y está optimizando la relación ventilación-perfusión. Incluso por ecocardiografía usted podría intentar titular el PIB. ¿Cómo se define operativamente después de todo esto? En general, la mayor concentración de CO2 o cantidad de CO2 que no baje el pH por debajo de 7.25 a 7.2. Los estudios en promedio tienen 60 a 64 de CO2. De tal manera que en general, alto CO2 con un pH cercano, digamos, de 7.25 a 7.2, ya usted lo objetiviza para hacerlo terapéutico. Me gustaría un mensaje. Recientemente me hicieron una pregunta a un paciente con noradrenalina, si se podía pronar. Cuando usted decide pronar un paciente, o sea, usted tiene que buscar esas excusas, digamos, no puede tener excusas para pronarlo. El prono es una de las estrategias que hacen parte del reclutamiento alveolar finalmente. Y usted tiene que tener algo muy, o sea, si lógicamente el paciente cumple con criterios de SRA y tiene PAFI menos de 150, la pronación temprana, preferiblemente dentro de las primeras 24 horas, aunque el PROSEBA, digamos, en general el beneficio hasta 48 horas, en general. Esos pacientes deben ser pronados, porque es una estrategia que baja mortalidad. Es una estrategia que baja mortalidad. De tal manera que no hay que tener excusas para evitar eso. Al contrario, hay que pronarlo. Dice Camila Carrillo. Doctor, buenas tardes. Una pregunta con respecto al reclutamiento alveolar en pacientes con SRA. ¿Cuál es la maniobra más recomendada y cuál es el momento adecuado para iniciar con estas maniobras? Bueno, hay tres maneras de maniobras de reclutamiento. Una, la fundamentada en suspiros, que ya no se utiliza por excesivas presiones de la vía aérea. Dos, la típica de Amato, que es el escalonamiento. Y tres, la típica 30-30, 40-40, que es la más sencilla de hacer. En general, el reclutamiento es muy controvertido, el reclutamiento alveolar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que mejora la oxigenación transitoriamente y puede incluso deteriorar hemodinámicamente al paciente. En general, un grupo brasileño en el 2016 realizó una publicación muy grande comparando el reclutamiento escalonado versus la típica 40-40. Sin embargo, el escalonado tuvieron que modificar su protocolo, incluso fallecieron 2 pacientes durante el proceso. Sin embargo, ellos llegaban a presiones muy altas de la vía aérea, siempre manteniendo un driving pressure de 15 y llegaron a presiones máximas de la vía aérea de 60. Eso es muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque el alvéolo se hable más o menos entre 15 y 20 segundos. Entonces, ¿qué le puedo responder a eso? Que las maniobras agresivas de reclutamiento no están recomendadas. Pienso que hay que individualizarlo y probablemente con la tomografía por impedancia eléctrica sea la mejor, porque usted hasta cuándo se abre y hasta cuándo ya está haciendo espacio muerto. Sin embargo, si no tenemos herramientas, recomendaría hacer la maniobra escalonada
con un drive pressure de 15, porque si usted no llega a presiones altas, se ha demostrado que disminuye la inestabilidad hemodinámica hasta unas presiones máximas de la vía aérea de 35 a 40. ¿Sí quedó claro, Camila Carrillo? Veo que en otro mensaje están preguntando por el Driving Power. ¿El qué? Driving El Power. Mechanical Power. Sí, el Mechanical Power es, digamos, una teoría muy bonita, también de Marini y de Gattinone del 2016, publicada en Intensive Care, donde toma como, o sea, cuando usted se pone en detalle a mirar la fórmula del Mechanical Power, lo que más hace daño es el volumen, porque el volumen está exponencial al cuadrado. Pues. Lo siguiente que hace más daño es el flujo, que es más o menos hace daño 1.8 veces comparativamente con el volumen. La frecuencia respiratoria también hace daño digamos 1.3, y el PIB en general también podría hacer daño, pero con menos, digamos, en menor cuantía. No está elevado a nada y solo se titula una vez. El mensaje es que usted entre más le ponga, entre más frecuencia, entre más volumen, entre más presiones, pues el pulmón más malo, si usted le está dando con todo, ¿cierto? Entonces, pero en general, si usted tiene la oportunidad de calcular el Mechanical Power, menos de 13.5 joules se asocia con, digamos, con menos lesión pulmonar asociada, o al revés, más de 13.5 se asocia a mayor lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Pero el mensaje es que todo suma, todo suma. Preguntas adicionales. Este tema puede ser larguísimo. Digamos, nuestro mensaje aquí, lo que es al menos interpretar una mecánica pulmonar y manejar un ventilador cuya variable control sea el volumen. Ustedes lo pueden hacer de la manera que quieran, lo importante es la estrategia, pero dentro de que ustedes no se pasen, pues digamos, lo hagan de ventilación protectora, como claramente se lo explicó el doctor Garzón. Si no hay preguntas, podríamos hablar de PIB en 8 días, no sé, comentarios adicionales. Ya no tengo más preguntas registradas en el chat. Entonces, en 8 días vamos a hablar de titulación de PIB. Vamos a hacerlo muy sencillo, media hora, y lo vamos a intentar protocolizar para que todos hablemos el mismo idioma. Y como yo les digo, si usted, por ejemplo, no sé, llega a su unidad y le pusieron, yo qué sé, fenilefrina, pues se lo tienen que argumentar, ¿no? Por esto y por esto. Tiene una estenosis aórtica, etc. Así es el PIB. Cuando nosotros preguntamos cuánto es el valor de PIB, pues usted debe responder, lo titulamos por esto, por esto, por esto y por esto. El paciente en los hallazgos radiológicos tiene esto y esto y esto, gasimétrica tiene esto y esto, y la mecánica nos dio esto y esto y esto. Recuerden que las asincronías no se tratan con sedación. Bueno, hay unos casos puntuales, ¿no? De CRA severo, trigger inverso, pero bueno, en general, si el paciente no tiene criterios para sedación profunda, no debe ser sedado profundo, si no lo vuelve en un círculo vicioso. Se acopla el ventilador al paciente, no el paciente al ventilador.